Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de ética profesional. Y bueno, si recuerdan, la sesión pasada estuvimos revisando las generalidades de la asignatura. Vimos cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos por asignatura y los temas. Y también revisamos cuáles son los mecanismos que vamos a estar trabajando. Bueno, nada más como recordatorio, esta que está aquí es el objetivo de la asignatura a nivel general. Y recuerden que la idea es que ustedes reconozcan los principios de ética en el servicio propio de su profesión, optando por criterios adecuados de decisiones con una recta conciencia moral. Muy bien, pues vamos a empezar a revisar la unidad número 1, que se llama ética filosófica. Y la idea es que ustedes al finalizar esta unidad identifiquen los fundamentos filosóficos de la ética, analizando los actos humanos y su moralidad como base del comportamiento profesional. Es decir, vamos a revisar primero todo el fundamento ético que conlleva el pensamiento humano, las decisiones, básicamente todo lo que involucra la ética eh, a nivel general y en interacción con otros seres humanos. Bien, ¿cuál es el objetivo de la ética? La ética, entendida en su dimensión filosófica, tiene como objetivo fundamental reflexionar sobre la conducta humana para determinar qué acciones son buenas o malas, justas e injustas, correctas e incorrectas. Su propósito es ofrecer criterios racionales que guíen la vida de las personas y profesional, la vida personal y profesional de las personas es un bien común en la dignidad humana y la autorrealización. Bien, recordemos que lo veíamos en otras asignaturas, veíamos que básicamente la sociedad se rige a través de la ética y pues cada sociedad determina lo que es éticamente correcto, pero que también existen unos valores universales relacionados con esto, con lo que es ser humano, con la dignidad humana, en general con todo eso, ¿no? Entonces, la ética filosófica desde esta perspectiva, pues sirve para determinar cuáles son esos criterios que la sociedad determina en ese aspecto, ¿no? Y en el ámbito profesional, la ética orienta a la toma de decisiones responsables frente a dilemas morales, buscando siempre actuar con integridad y justicia. Y bueno, como dice ahí, ya llevando como al plano más laboral, bueno, pues la ética influye también en esta cuestión de la resolución de los dilemas morales y la impartición de la justicia dentro de un ámbito, pues, de cuidado de la integridad. Vamos a ver ahora qué son los actos humanos. Los actos humanos son aquellos que la persona realiza con conocimiento, voluntad y libertad. Se diferencian de los actos del hombre, que son los biológicos o instintivos, porque implican responsabilidad moral. Bien, recordemos que hay, bueno, aquí nos mencionan que hay una diferencia entre los actos humanos y los actos del hombre. Aquí cuando hablamos de humano, hablamos de los seres ya como especie pensante y con este contenido moral que conlleva, ¿no? Y hablamos de un acto humano cuando la persona lo realiza con pues, el debido conocimiento, bajo su propia voluntad y con cierta libertad. Eh, Aquí vamos a ver luego algunos dilemas con respecto a esto de la voluntad, pero ahorita nada más nos sirve para diferenciarlo de qué es un acto del hombre, que son únicamente los biológicos e instintivos. Por ejemplo, comer es un acto del hombre y, por ejemplo, donar dinero a la caridad es un acto humano. Así los podemos diferenciar. En aquellos que interviene la razón, es decir, que se piensa, la voluntad, lo que se decide, y la libertad, lo que permite elegir entre alternativas. Estos actos son objeto de estudio de la ética porque son susceptibles de la valoración moral, es decir, todo lo que se relaciona con los actos humanos se puede cuestionar a través de la ética filosófica y también a través de la moral. Los actos del hombre como tal también son cuestionados muchas veces por parte de la ética, pero estos
en teoría no implican ni la razón ni la voluntad. O sea, por ejemplo, tener hambre, o sea, el sentimiento, la sensación de tener hambre, pues no es una cuestión voluntaria, es una cuestión pues del sistema digestivo, ¿no? Es una cuestión del sistema neurológico, es una cuestión biológica. Eh, no sé, dormir tampoco es una cuestión usualmente voluntaria, también es una cuestión que se decide, ¿no? Pero muchas veces sí existe una limitante en la libertad, es decir, puedes o no tener la libertad de poder ir a dormir a la hora que quieras, tener o no la libertad y todo lo que implica de poder comer cuando tienes hambre. Entonces, aunque como tal no son actos humanos, estos actos también muchas veces son vistos desde la perspectiva pues, de la filosofía ética. Y ahora vamos a hablar sobre la moralidad de los actos humanos. La moralidad de los actos humanos se refiere a la calificación de dichos actos como buenos o malos, de acuerdo con principios y valores éticos. Depende de tres elementos fundamentales: objeto, fin y circunstancias. Entonces, básicamente cuando queremos calificar un acto humano, tenemos que englobarlo en estos tres aspectos. ¿A qué se refiere esto de objeto? Es la acción misma que se realiza. El fin es la intención o motivo que impulsa la acción y las circunstancias es el contexto en el que ocurre el acto y sus consecuencias. Y luego nos explican que un acto será moralmente bueno cuando el fin, el objeto y las circunstancias son coherentes con la dignidad humana y los valores universales. En el ámbito profesional, esta valoración ayuda a discernir decisiones justas que favorezcan tanto al individuo como a la sociedad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre sacar a alguien de la cárcel, ¿no? El objeto es sacar al Chapo Guzmán de la cárcel. El fin es la intención o motivo que impulsa la acción. En este caso, el fin de quien va a realizar esto, que es su abogado, pues es obtener una ganancia económica, ¿no? Y las circunstancias, o sea, el contexto es a través de un juicio. Revisando estos tres aspectos, el único que no es moralmente aceptable como tal es el fin, porque pues al final únicamente se está haciendo por una ganancia económica y no por un bien mayor o porque sea injusta su sentencia o porque estando afuera vaya a ser pues un bien a la humanidad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, bajo este análisis muy rápido que acabamos de hacer, este acto humano es inmoral, o sea, no va acorde a la moralidad y tampoco es un acto ético. Bien, vamos a hablar ahora de la ética como ciencia. Dice, la ética se considera una ciencia práctica y normativa. Es práctica porque orienta la acción humana hacia la realización del bien y es normativa porque se establecen los principios y reglas que sirven como guía. Entonces nos hablan ahí de dos aspectos importantes de la ética como una ciencia. Muchas veces podemos pensar que la ética es solamente un acto o un conjunto de acciones, pero no, también es una ciencia. Y nos hablan de que lo convierten en ciencia estos dos aspectos. Es práctica porque orienta la acción humana hacia la realización del bien y normativa porque justo establecen los principios y las reglas que sirven como guía. La ética complementa al derecho, por ejemplo, como lo conocemos, justo se recurre a ella por parte de las organizaciones internacionales y demás. Y nos dice que a diferencia de las ciencias descriptivas que explican cómo ocurren los fenómenos, como por ejemplo la química, la biología, la física, la ética busca responder a cómo debemos actuar. Esa es su finalidad como tal, ¿no? En su carácter filosófico, la ética fundamenta sus reflexiones en la razón y el análisis crítico, evitando reducirse solo a costumbres o normas sociales. Por eso es indispensable en la formación profesional, ya que proporciona las herramientas conceptuales y metodológicas para tomar decisiones responsables en situaciones complejas. Ahí nos hablan de esta parte que les comentaba hace un momento, sobre las reflexiones en la razón y el análisis crítico. Entender
que la ética no solamente se limita a esto que les decía, ¿no? A lo que la sociedad entiende como correcto, lo que la sociedad eh, establece como regla, sino en realidad la ética nos permite reflexionar sobre si en realidad los actos que estamos realizando pues van acorde a lo moralmente correcto y a los actos humanos correctos para nosotros, ¿no? Cabe resaltar que hay un aspecto, eh, pues, ¿cómo decirlo? Ambiguo dentro de la ética, porque no podemos hablar siempre de correcto o incorrecto cuando nombramos ciertas cosas, siempre hay matices dentro de esto, ¿no? El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. 19 atacantes secuestraron 4 aviones de forma coordinada y los lanzaron contra algunos de los edificios más simbólicos e importantes de Estados Unidos. La primera potencia mundial estaba siendo atacada en el corazón, por sorpresa y sin poder defenderse, y el mundo entero lo estaba viendo en vivo por televisión. Esa mañana soleada de finales de verano quedó marcada para siempre en la historia y sus consecuencias todavía perduran. Pero primero, ¿cómo se desarrolló el 11 de septiembre? El relato de ese fatídico martes empieza aquí, en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Son las 7:59 y el vuelo 11 de American Airlines acaba de despegar con destino a Los Ángeles. En él viajan 11 miembros de la tripulación y 81 pasajeros, entre ellos 5 secuestradores encabezados por este hombre, Mohammed Atta, el líder de la operación. Tan solo 15 minutos después de despegar, a las 8:14, Atta y sus hombres se hacen con el control del Boeing 767. Después de desviarse hacia el norte, ponen la nave en dirección a Nueva York. Mientras se produce el secuestro del vuelo 11 de American, en el mismo aeropuerto de Boston despega otro avión, el 175 de United Airlines. El mismo modelo, un Boeing 767, y el mismo destino, Los Ángeles. Dentro van 9 miembros de la tripulación y 56 pasajeros, 5 de ellos secuestradores. Solo 6 minutos más tarde despega el tercer avión de esta historia, esta vez desde Washington. Es el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 6 tripulantes a bordo y 58 pasajeros, entre ellos 5 secuestradores más. ¿Con qué destino? Los Ángeles. Los atacantes eligieron vuelos con destino a la costa oeste, al otro lado del país, por lo que iban a tener los tanques llenos de combustible para un viaje largo. Son las 8:24. Hay 3 aviones en el aire con 5 secuestradores en cada uno, pero solo el primero está en manos de los atacantes. Mohammed Atta, a los mandos del aparato, trata de mandar un mensaje a los pasajeros, pero se equivoca de botón y manda un mensaje por radio que queda grabado. Mientras los secuestradores del primer vuelo tratan de calmar a los pasajeros con una mentira, estamos volviendo al aeropuerto, despega el cuarto avión desde Newark. Otro Boeing 757, el vuelo 93 de United Airlines, con destino a San Francisco, con 7 tripulantes y 37 pasajeros, incluidos 4 secuestradores. Justo en ese momento se produce el segundo secuestro. Los atacantes toman el vuelo 175 de United y lo dirigen a Nueva York, donde segundos después ocurre el primer impacto. Son las 8:46 del 11 de septiembre de 2001. El vuelo 11 de American, pilotado por Mohammed Atta, se estrella en la torre norte del World Trade Center. El avión penetró por la cara norte del edificio entre los pisos 93 y 99. La confusión en esos momentos es total. Nadie entiende qué ha podido pasar. Las televisiones de todo el mundo empiezan a conectar en vivo con esta imagen. Una de las Torres Gemelas, un símbolo global en llamas, pero todavía faltan muchas cosas por ocurrir. A los pocos minutos, los atacantes del vuelo 77 de American, el que salió de Washington, secuestran el avión, dan media vuelta y lo dirigen otra vez hacia la capital. Han pasado 17 minutos desde el impacto del primer avión. Son las 9:03, cuando todo el mundo ve por televisión como un segundo avión choca contra la otra torre. El 175 de United se interna por la cara sur, entre los pisos 77 y 85.
En ese momento, el presidente George Bush se encontraba en una visita a una escuela de Florida. Justo antes de entrar, se le había informado de que una avioneta se había estrellado en el World Trade Center, pero 2 minutos después se produjo esta famosa imagen. Su jefe de gabinete, Andy Card, informó al presidente del ataque con estas palabras: un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado. Bush tardó 24 minutos en hablarle a la población en un discurso televisado. En él habló del impacto de 2 aviones en las Torres Gemelas en un aparente ataque terrorista. Lo que no sabía es que tan solo 1 minuto antes, a las 9:28, el cuarto avión acababa de ser secuestrado. Ni que tan solo 9 minutos después, a las 9:37, un tercer avión iba a estrellarse contra otro icono estadounidense, esta vez el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa, el símbolo del poder militar del país. No había ninguna duda que Estados Unidos estaba bajo un ataque coordinado y que cualquier avión era susceptible de ser usado con ese fin, así que se decretó el cierre del espacio aéreo y se dio la orden de aterrizar a todas las aeronaves. Mientras, en Nueva York, ambas torres siguen en llamas. La Torre Sur, la segunda en ser impactada, no puede soportar el daño provocado por el fuego y se desploma completamente, solo 56 minutos después del choque del avión. Mientras una nube gigante de escombros se expande por el Bajo Manhattan, en Pensilvania, el vuelo 93 de United, el último de los 4 que quedaba en el aire, se estrella en un campo del municipio de Stony Creek, Pensilvania. Según las investigaciones, el objetivo de los atacantes era atentar contra el Capitolio, pero según se supo más tarde, los pasajeros del avión recibieron llamadas sobre lo que había ocurrido en Nueva York y se amotinaron contra los secuestradores. Por último, una media hora más tarde, a las 10:28, la Torre Norte, la primera en ser atacada, también colapsa, media hora después de que lo hiciese la otra y poco más de 2 horas después del inicio de toda la operación. En los ataques del 11 de septiembre de 2001 murieron 2.996 personas, incluidos los 19 secuestradores, pero el impacto que tuvieron fue mucho más allá del número de fallecidos. Un ataque coordinado acababa de golpear el corazón de Estados Unidos sin que éste pudiera reaccionar, y el mundo entero lo vio en vivo por televisión. Lo que vino luego supuso un antes y un después en muchísimos aspectos, políticos, económicos y sociales. La primera consecuencia casi inmediata fue el repunte de popularidad del presidente Bush, que pasó de rondar el 55% de aprobación de los ciudadanos a superar el 90% en los días posteriores. Bush prometió una respuesta contundente. Dijo que no iban a hacer distinciones entre quienes organizaron el ataque y quienes les daban cobijo. Y así, a las pocas semanas, declaró la llamada guerra contra el terrorismo e invadió Afganistán para derrocar a los talibanes, que gobernaban el país y acogían a los miembros de la organización Al-Qaeda, responsable del ataque. Pero 20 años después, Afganistán vive uno de sus momentos más convulsos. Aprovechando la retirada completa de las tropas estadounidenses que había prometido el presidente Joe Biden, los talibanes recuperaron el control del país y tras 2 décadas de intervención de Estados Unidos y sus aliados, Afganistán ha vuelto a manos del talibán y muchos temen que sirva de nuevo como base para grupos radicales como Al-Qaeda. Esta guerra, iniciada en 2001, es el conflicto más largo en el que haya participado Estados Unidos. Se calcula que en esta guerra han muerto 240.000 personas, de las cuales 78.000 eran civiles y 3.500 soldados estadounidenses o aliados. Además, guerras como esta y la posterior invasión de Irak, justificada por la supuesta existencia de unas armas de destrucción masiva que amenazaban la paz mundial y que jamás se encontraron, sirvieron de pretexto para grupos como Al-Qaeda para atentar en los países que participaron en ellas. Un ejemplo son los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España. Por otra parte, se estima que la llamada guerra contra el terrorismo ha costado más de 5,6 billones de dólares, esto es 5,6 millones de millones. Este dinero se ha usado para financiar operaciones militares y antiterroristas, pero también en sistemas y protocolos de monitoreo de información. Y eso nos lleva a la siguiente consecuencia, un aumento del control y de la vigilancia. Según muchos expertos, gobiernos de todo el mundo han usado el terrorismo y las medidas de seguridad nacional como argumento para limitar las libertades de sus ciudadanos. Y especialmente en Estados Unidos, donde agencias como la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, llegaron a recopilar ilegalmente hasta 56.000 emails cada año de personas que no tenían nada que ver con el terrorismo. Otras medidas de seguridad más obvias, las vemos día a día, son las que se aplicaron en los aeropuertos y los aviones. Se endurecieron los controles en las terminales
terminales y se establecieron protocolos más estrictos en las aeronaves. Por último, otro efecto importante del 11S y de todo lo que ocurrió después es un aumento en la islamofobia y la estigmatización de los ciudadanos árabes en Occidente. Según datos del FBI, los crímenes de odio contra musulmanes en Estados Unidos se dispararon en los años posteriores al atentado. El propio expresidente Donald Trump, en sus primeros días en la Casa Blanca, ordenó prohibir la entrada al país de ciudadanos procedentes de varios países de mayoría musulmana, una orden que Biden derogó al ser investido. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron muchas cosas. Hasta ese día muy poca gente había oído hablar de Al-Qaeda, el grupo islamista radical que planificó el ataque y que ya todos recordamos. Y ninguna de las personas que hace 20 años vieron arder las Torres Gemelas por televisión va a olvidar qué estaba haciendo ese día, cómo se enteró y sobre todo cómo se sintió. Como te contaba antes, la situación en Afganistán es muy complicada actualmente y de hecho si te interesa. El 11 de septiembre de 2001
Muy bien, pues estuvimos viendo este video, ya no tuve chance como de darle introducción a esto, pero básicamente en ese video que acabamos de ver, pues explican todo lo que fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001 y bueno, hay mucho contexto ahí relacionado con este acontecimiento. Creo que en el video lo sintetizan bastante bien. Y bueno, la idea es que vamos a estar trabajando con este video para realizar un texto reflexivo, una especie de ensayo, por así decirlo. Vamos a analizar el contenido del video y vamos a hacer un enlace con los temas que acabamos de ver, que es la ética filosófica. Y vamos a realizar un escrito que contenga lo siguiente. Ahorita les voy a explicar qué va a contener. Como pueden ver dentro de este video que acabamos de revisar, pues hay muchos aspectos de la ética, la moralidad y los actos humanos que están implicados en él. Entonces, pues se presta mucho para este tipo pues de actividad, ¿no? Y lo primero que van a hacer es que van a explicar qué valores humanos fundamentales se vieron en riesgo y cuáles deberían haberse protegido prioritariamente. O sea, tanto en el atentado como tal, como en la guerra posterior, ¿no? Y también nos explican luego algunas consecuencias de los atentados del 11 de septiembre, más allá de la guerra, que también hacen alguna alusión a estos valores fundamentales, ¿no? Por ahí mencionaban la ciberseguridad, mencionaban la discriminación, entonces tengan en cuenta eso en el momento de redactar su análisis. Vamos a analizar los actos humanos en dos grupos diferentes. Van a analizar los actos de los terroristas que planearon y ejecutaron los ataques y los actos humanos de los pasajeros del vuelo 93 que decidieron rebelarse contra los secuestradores. Bien, y de esto, o sea, del punto 2, van a explicar cómo influyeron la libertad, la voluntad y la conciencia en sus decisiones. Es decir, el punto 3 y el 2 van juntos. El punto 4 es evalúa la moralidad de los actos considerando si puede algún fin justificar el daño a inocentes. Ahí van a responder ustedes esta pregunta con base en lo que vieron en el video, tanto del atentado como de la guerra. Y el punto número 5 dice, explica si consideras que las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos posteriores a los atentados respetaron principios éticos universales como la justicia, la dignidad y el bien común. Ahí ustedes lo van a decirme. Todo esto se va a redactar en un documento, aquí lo dice. Es un documento en prosa, es decir, como un solo documento sin incluir los subtítulos, es decir, es como una especie de ensayo lo que van a redactar. Y hay que hacerlo en Times New Roman número 12. El formato de entregas va a ser en PDF, es decir, agregan un documento PDF la portada y la redacción de su reflexión. Deberán incluir una portada con su nombre completo, el nombre de la materia y de la actividad. Esta actividad es de forma individual. La fecha de entrega es el martes 23 de septiembre, antes de las 11:59, a través de el Classroom. Y ahí les voy a poner de nuevo la liga del video. Esto se lo voy a poner en el Classroom y por si necesitan consultar de nuevo el video, pueden revisarlo de ahí directamente. Muy bien, pues eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Y repito, si tuvieran alguna duda, pueden preguntarme a través de mi correo o irme a ver el sábado en el salón que está enfrente de la coordinación ahí en la escuela. ¿Vale? Nos vemos, cuídense mucho, hasta la siguiente semana.